La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Berlín, como cada domingo, Marc Bassets es corresponsal del País en Alemania. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Hola, Javier, ¿qué tal? Buenos días. Guten Morgen. ¿Cómo ha ido la semana, informativamente? ¿Has tenido que viajar mucho esta semana o no? Bueno, sí, he hecho un viaje que te contaré a Polonia, muy interesante, sí. Porque Polonia se está convirtiendo, yo creo, en el epicentro, ¿no? de Europa, de la Unión Europea, con la guerra de Ucrania, con las amenazas que vienen de Rusia, ¿no? Y también con el hecho de que vemos en París y en Berlín gobiernos muy débiles, ¿no? Uh-huh. Con Macron, todos los problemas que tiene, y las elecciones que hay en Alemania, con Olaf Scholz, que, bueno, a menos que haya un milagro para el Partido Socialdemócrata, tiene las de perder. Y con toda esta configuración, bueno, estuve un par de días en Varsovia viendo qué se cocía ahí. Ya te contaré cuando lo escriba. Sí, esperamos a que publiques el reportaje o a que estés a punto de publicarlo. Por cierto, el otro día, hablando con el corresponsal que está con nosotros los sábados, con Hans-Günther Kellner, hablábamos de Berlín. Le contaba cómo tengo la sensación de que Berlín se ha puesto de moda entre los jóvenes, del mismo modo que en otra época fue Nueva York, fue París, fue Londres, quizá hace todavía más tiempo, ¿no? Y me contaba que Berlín se ha convertido, o cree que se ha convertido un poco en una ciudad muy entregada al arte y a la creación artística. Muchos artistas quieren todavía ir a Berlín, pero dice que la vida que tiene se debe en parte a que son artistas en paro y que tienen tiempo libre para ocupar las cafeterías, ¿no? No sé cuál es tu sensación sobre esta relación entre la ciudad y el arte. Sí, comparto esta sensación y yo creo que es algo que viene, bueno, desde los años 90 y principios de los 2000, ¿no? Cuando cayó el muro, cuando se redescubrió Berlín, porque es una ciudad, hay que tener en cuenta que es una ciudad inmensa, ¿no? La extensión es enorme, es 8 veces más grande que París tiene más o menos las mismas dimensiones, París ciudad, que Barcelona, pero no mucha más población. Entonces fue una ciudad que en aquella época, 90s, 2000s, había mucho espacio, muchas casas, muchos ocupas, ¿no? Que iban y atraía muchos artistas, además de una ciudad, bueno, un país que trata bien el arte, la cultura, ¿no? Y un artista podía vivir en Berlín con relativamente poco dinero y oportunidades. Pero tengo la sensación, bueno, he llegado hace poco, pero tengo la sensación de que ahora es más complicado, ¿no? Que todo es más caro, que ya... En Berlín oigo una cosa que la oigo ahora y bueno, ya sabes que ya estuve hace 20 años en Berlín y ya la oía entonces, ¿no? Que es... Berlín ya no es lo que era, ¿no? Todo el mundo me dice esto. El Berlín que ahora ves, Marc, esto ya no es lo que tuviste hace 20 años, lo que había sido, ¿no? Es esta sensación de que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero yo creo que sí, sigue siendo una ciudad donde la cultura, que atrae, lo que tú decías, ¿no? Que atrae a muchos jóvenes y que ofrece oportunidades para crear o para, como decías, para estar en un café y no hacer nada, ¿no? Sí, es verdad. Ahí tienes la impresión de que hay mucha gente joven de fuera. Sé que hay por ejemplo, muchos jóvenes rusos estudiando en Berlín. Hay muchos jóvenes europeos, del mismo modo que en Nueva York hace 10 años se veía que había mucha más juventud que va allí a estudiar porque estaba de moda estudiar allí. Sí, hay jóvenes... Pero este fenómeno empezó hace tiempo y, por ejemplo, hay muchos, esto me lo han contado y lo estoy viendo, muchos españoles que llegaron con la crisis, ¿no? Y que ya, bueno, se han instalado ahí. Y también escucho mucho, ¿no? Esta queja de que ahora ya no es tan fácil, de que la vivienda se ha encarecido,
de que incluso el otro día, ahora no recuerdo quién me lo decía, pero me comentaban, has pillado Berlín en un momento en que la ciudad está un poco atascada, ¿eh? Como Alemania, es un poco un reflejo de lo que sucede en Alemania como país, aunque también se ve en Alemania que es un país muy descentralizado y con mucha diversidad de ciudades, ¿no? Vas a Frankfurt, vas a Múnich y es otro mundo, ¿no? En Frankfurt tienes la sensación, viniendo de Berlín, que llegas, pues como cuando llegas a Londres, que la gente va con prisas, que la gente está trabajando, que la gente está haciendo dinero, ¿no? Y en Berlín es una ciudad donde no hay esta sensación de estrés ni de que se está haciendo dinero en esta ciudad. Puedes mirar a la gente a los ojos cuando paseas por la calle, cosa que no pasa en otros lugares. Bueno, vamos a empezar, que tenemos un par de temas por delante. मस्ताना प्यार मेरा दीवाना रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना भूल कोई हमसे ना हो जाए. No sé si esto va a estar, Marc, en la lista de lo más escuchado cuando publiques el playlist del año. Esto es un clásico de la época dorada de Bollywood, ¿eh? ¿Ah, sí? Kishore Kumar. Esta es una de esas escenas en las que repentinamente se ponen a bailar, ¿no? Exactamente. A ver cómo suena. Queríamos hablar de un asunto muy puntual, pero que también tiene mucho que ver con equilibrios de poder en la geopolítica internacional, las relaciones diplomáticas entre Canadá e India. Puede parecer remoto, pero también hay maneras en las que nos pueden afectar. Llevan desde junio del año pasado en tensión a raíz del asesinato en la Columbia Británica del líder Sikh Hardeep Singh Nijjar, que abogaba por la autodeterminación de los Sikhs en India. De hecho, cuando sucedió, lo abordamos aquí contigo, hablamos de ello. También se había intentado asesinar a otro líder Sikh en Estados Unidos. Ahora, un segundo paso en esa disputa ha sido la expulsión por parte de Canadá de 6 diplomáticos indios, a los que acusa de pertenecer a una red criminal dedicada a acosar y amenazar a Sikhs canadienses. Vamos a poner un poco esto en contexto. India expulsó también a 6 diplomáticos canadienses, acusa al país norteamericano de permitir que esta minoría religiosa, a la que considera terrorista, opere libremente, desestabilizando a ese país, a India. Pero el problema, Marc, además de los señalamientos hacia el gobierno de Modi por actuar contra ciudadanos canadienses, es que ambos países tienen vínculos económicos muy fuertes y si rompieran relaciones podrían verse afectados de forma muy negativa. Se mezcla la política y la religión. Sí, Javier, estamos hablando de 2 países que pertenecen al G20, India, potencia emergente, más que emergente en realidad, el país más poblado del planeta, el país que quiere tener un papel central en este mundo. Ellos hablan de plurilateralismo y de India como un país pivote, es una potencia asiática, y con este primer ministro Narendra Modi, que es un nacionalista hindú o ultranacionalista, podría decirse, y con esta imagen de hombre fuerte, admirado por los Trumps y las Le Pens, y también agasajado por Occidente en general, por gobiernos de todos los colores, por la importancia que tiene India. Y de otro lado está Canadá, que es un país del G7, que es una potencia media anclada en Occidente de la OTAN. Es el segundo país más extenso del mundo. Está gobernado por un liberal progresista, Justin Trudeau. Y es curiosamente, tiene en común con la India, que es un país muy extenso y un país multicultural, ¿no? En esto se parece a la India, y ahí viven un número considerable de Sikhs, un 2,1% de la población canadiense, 800.000 personas, pertenecen a la comunidad Sikh, y muchos llegaron desde la India a partir, ellos o sus padres o abuelos, a partir de los años 80, ¿no? Y en esta historia se combina, como decías, el conflicto diplomático, pero hay mucho más. Esto es mucho más que un conflicto diplomático, porque hay supuestamente, por ejemplo, bandas criminales mezcladas por en medio, hay espionaje, y un país como es la India, que según Canadá se ha comportado como un estado canalla, ¿no? Y de una manera incitando a la violencia e incluso
presuntamente y según ha asegurado hasta el primer ministro canadiense Trudeau, incitando al asesinato de una figura destacada de los Sikh, ¿no? Y estos son países que ni siquiera son enemigos, ¿no? Y entonces ahí se ve bien la dimensión del conflicto diplomático y de las implicaciones que puede tener. Para hablar de cómo afectan estos ataques a ese vínculo entre India y Canadá y cómo afectan también al tablero internacional, nos atiende Eva Borreguero, que es profesora de Ciencia Política especializada en Asia Meridional. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. En la actualidad, ¿cómo viven los Sikhs dentro de India o Pakistán? ¿La mayoría buscan la creación de un Estado propio o cometen ataques terroristas? Sí, bueno, en la actualidad el movimiento por Khalistán en la India ha decaído. La zona donde vivían los Sikhs quedó dividida en dos partes, India y Pakistán, y en los años 80 hubo un movimiento para la creación de este Estado, fue muy violento en el caso de la India, y que ahora dejó una huella, una herida, ¿no?, en la memoria de los indios, porque bueno, hubo mucho terrorismo, hubo la propia Indira Gandhi, ¿no?, murió asesinada con motivo de este conflicto, pero en la actualidad un informe reciente del Pew Research Center lo que afirma es que en India el 95% de los Sikhs se sienten orgullosos de ser indios, y es un movimiento que ya está, digamos, ha pasado, ¿no? En Pakistán hay una minoría Sikh que en este momento precisamente están siendo acosados, ¿no?, con el aumento de grupos de islamistas radicales con los talibanes o el Estado Islámico de Khorasan en el noreste del país. Están persiguiendo a los Sikhs y muchos están yendo a otras partes del país o incluso a la India. Marc, vamos a mantener esta comunicación durante un par de minutos más, pero la verdad es que la calidad de sonidos es terrorífica, pero adelante, Marc. Sí, hola, Eva. Hola, buenos días, Marc. ¿Qué nos dice de la India de Modi el hecho de que pueda ser capaz de comportarse así? Si son ciertas, no sé qué credibilidad les das tú a las acusaciones que ha hecho Canadá contra India y contra Modi y contra sus asesores más inmediatos. ¿Qué dice esto de un país como la India, que juega un papel tan importante en el tablero, bueno, en el mundo, en el planeta? Sí. Sí, bueno, yo creo que esto nos dice de India y también de Canadá, de cómo ha procedido Canadá a hacer esta acusación directa de Modi, del ministro de Interior Amit Shah, ¿no? Primero, evidentemente, Canadá acusa a la India, pero no aporta pruebas, no aporta evidencia, y India está negándose a responder a la solicitud de Canadá de investigar. Hubo un caso en Estados Unidos también muy seguido en el que también acusaron a un supuesto agente indio de acosar a un militante Sikh. Y India atendió la solicitud y está investigando, pero Estados Unidos no señaló al gobierno directamente, sino solamente al agente, ¿no? Y Canadá lo ha llevado en un plano público de acusar directamente al gobierno de Modi, a su ministro del Interior, y sin proporcionar pruebas o evidencia pública. Entonces, claro, esto lo que genera es una tensión diplomática muy importante entre ambos países. De ser cierto, ¿no?, lo que afirma Canadá, que India lo niega, bueno, pues lo que nos diría es que el gobierno de Modi actúa como considera que actúan las grandes potencias en estos casos, cuando sienten que hay una amenaza a la integridad territorial fuera de su país, y lo que hablaría es, en cualquier caso, es de una seguridad, ¿no? O sea, Modi, tanto al desatender la petición de Canadá, y en cambio atender a la de Estados Unidos, pues lo que demuestra es que se siente una potencia global segura y que se relaciona de ese modo. Voy a tener que despedirte, Eva. Me gustaría decir que estás en una cueva, en una esquina de la India, pero estás en el Escorial, en las afueras de Madrid, pero la calidad de la línea telefónica es terrible. Pero bueno, otro día retomamos esto. Eva Borreguero, que es profesora de Ciencia Política especializada en Asia Meridional. Gracias, Eva. Cuídate. Nada, gracias. Un saludo. Hasta luego.
Otro día más tenemos que hablar con tranquilidad de Justin Trudeau, que es un político a todas luces moderno, así ha querido presentarse él y así se le reconoce en la escena internacional, pero también oportunista donde las haya. Anoche yo creo que es el primer líder internacional en fotografiarse en la mesa de cena de Mar-a-Lago con Donald Trump después de la victoria electoral. No sé si has visto la foto. Sí, y yo creo que esto es muy indicativo de lo que va a pasar en las próximas semanas y meses, y es que todo el mundo va a intentar arreglar su situación, ¿no? ¿Qué hay de lo mío, no? Exacto. Directamente con... Incluso aunque tenga que sentarme al lado de tus yernos, por ejemplo, ¿no? Sí, y esto, bueno, atención porque va a pasar puede pasar en Europa, ¿no? Estamos hablando de que Europa tenga un frente unido ante Trump, pero yo veo y me temo que cada país va a ir por su cuenta a arreglar las cosas con Trump como hace Trudeau, que por cierto tiene elecciones el año que viene, en otoño del 2025, y lo tiene fatal. Los sondeos dicen que va a ganar el candidato conservador que, le llaman, parece que tiene bastantes afinidades con Donald Trump y su línea política. Sí. No, hay que ponerse en la piel de esos dirigentes de cualquier país europeo, por ejemplo, ¿no? Que tienen que apretar los dientes y pensar, madre mía, como me toque sentarme con Trump o como me invite o como tengamos que resolver algo, pues tengo que contar hasta 10 y hacerme la foto, ¿no? Hablaremos mucho de esto. Alguien decía, también leí una columna hace poco, creo que de Soledad Gallego Díaz, que quizá toda esta serie de nombramientos que estamos viendo, que tienen un punto de comedia a veces, ¿no? Porque nombrar para algunos cargos personas que han prometido con desbaratar esa institución, como ocurre con Kash Patel en el FBI, ¿no? Tiene o tendrá un efecto disuasorio para futuras elecciones. Esperemos que sea el resultado positivo de todo lo que está pasando. Ser Podcast. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck, or a pound, a mark, a yen, a buck, or a pound is all that makes the world go around. That clinking, clanking sound that makes the world go round. Money, 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 money. If you happen to be rich and you feel like a night's entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for some mate. If you happen to be rich and you find... Esta versión es en inglés con acento alemán, Marc. En inglés con acento alemán, Cabaret, Berlín, años 20. Vamos a hablar precisamente de eso, de dinero contante y sonante, del que se llevaba en los bolsillos, ¿no? El dinero suelto. Hay un país que es Suecia, que lleva años intentando ser un país sin dinero suelto. Todo fuera dinero digital, tarjetas, transacciones. Está en esa senda de convertirse en un país completamente libre de dinero en efectivo, como símbolo de modernidad, de transparencia, de progreso en su economía. Quienes hayan viajado a ese país seguro que se habrán encontrado con carteles que indican que solo se aceptan pagos con tarjeta y que ni siquiera ha habido que cambiar euros por coronas suecas, porque ni sale a cuenta ni sirve para nada llevar coronas, no te las cogen. Sin embargo, ese país nórdico va a tramitar ahora una ley que obliga a los comercios esenciales. Esto es gracioso porque es al contrario que en el resto del mundo, ¿no? Obliga a los comercios esenciales, como los supermercados o las farmacias, a aceptar pago en efectivo y a contar con la posibilidad de pagar en efectivo y de dar cambio. Por un lado, eso va a permitir dejar excluidas a personas mayores o sin móviles o gente que no se maneja bien con la tecnología para pagar, pero sobre todo va a ser una medida que va a permitir a Suecia asegurarse ante un escenario, porque claro, esta es uno de los grandes problemas de un mundo sin dinero, posibles ciberataques, posibles boicots informáticos, y es un miedo que ha crecido desde la invasión Rusia en Ucrania. Es interesantísimo, Marc, ¿no? Imaginar un país en el que los billetes han desaparecido. Sí, Javier, y en estos países como Suecia, yo diría en los países del flanco este y nordeste de Europa, se vive realmente esta sensación de amenaza de Rusia,
que en realidad se difumina a medida que uno se aleja de esta frontera, con Ucrania, con Bielorrusia y más cercana de Rusia, ¿no? En Alemania se nota, pero se nota algo menos, en Francia menos aún, y en España, por la geografía, simplemente todo esto parece mucho más lejano, ¿no? Pero en Suecia, por ejemplo, entre las instrucciones que se dan a la población para prepararse para una posible guerra, pues se aconseja tener a mano cash, ¿no? Dinero en efectivo, y como estabas contando, pues cada vez es más complicado tenerlo en Suecia, y por eso se exigen cambios legislativos que permitan acceder más fácilmente al dinero en efectivo, que prácticamente había desaparecido, ¿no? A mí en Berlín, cuando llegué hace unos meses, hay una cosa que me llamó mucho la atención, y es la cantidad de comercios en Berlín donde no se puede pagar con tarjeta. Es decir, sucede lo contrario que en Suecia y los países escandinavos, ¿no? Y a veces vas a comprar y no llevas monedas o billetes en el bolsillo, y tienes que ir a un cajero porque no te aceptan pagar con tarjeta, ¿no? Yo pensaba que esto era un reflejo de los retrasos en la digitalización de Alemania, y lo es, y es un problema para este país, pero ahora, viendo el debate que hay en Suecia y en los países nórdicos, quizá este retraso para Alemania puede convertirse en una ventaja. Es interesante esto que cuentas. Para hablar de esos cambios que Suecia prevé hacer para proteger la economía y para hacer que la corona sobreviva de alguna manera, la corona como moneda, quiero decir, nos acompaña en Radio Madrid Íñigo de Barrón, que durante 21 años fue corresponsal financiero en el país, todavía colabora con el periódico. ¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Lo primero que hay que decir es que fuiste a contemplar con tus propias manos, no sé si llevarías dinero suelto, esta nueva política financiera. No vi ni un billete, te puedo asegurar. Ni un billete, ¿no? ¿Invitado por quién o cómo era el viaje? Un poco para sentar las bases. Bueno, pues el viaje lo organizaba una compañía que se dedica al transporte de efectivo, que era Loomis, y nos lo contaban en Madrid, y que no lo podíamos creer muchos periodistas, y dijeron, bueno, hay un país que ha decidido dejar de manejar efectivo y que ahora tiene un gran problema. Y pudimos ver a miembros del gobierno, del Banco Central Europeo y de las asociaciones de consumidores, así como representantes del gobierno, de algún partido político que forma el gobierno, aunque discrepa con el gobierno principal, que es conservador, que era el Partido Liberal, que quería ya abandonar la corona sueca y entrar en el euro, ¿no? Antes decías que la corona sueca es como si Madrid tuviera una moneda, ¿no? Es una moneda para muy poca gente. Sí, relevante, claro. O sea, para 10 millones de personas, ¿no? Entonces, esta diputada del Partido Liberal nos decía, bueno, es que realmente tener una moneda para 10 millones hoy en día en el mundo en el que vivimos, pues no es muy rentable, y claro, nos expone a problemas como este, ¿no? Como el que si un día alguien quiere atacar el Banco Central de Suecia, pues lo podrá hacer con mucha más facilidad. Atacar desde un ordenador. En eso lugar. Sí, pues eso, desde Rusia, China, en fin, los malos oficiales de la informática. Y bueno, entonces nos dijo, si estuviésemos en el euro, todos estos problemas serían menores, ¿no? Y no tendríamos que tener este asunto de qué puede pasar si alguien ataca al Banco Central o a los bancos suecos y les borra los archivos, y nos quedamos mañana con que en el móvil no hay nada, no tenemos patrimonio, no hay dinero, ¿no? ¿Y con qué pagamos al día siguiente todo? Porque en Suecia se paga todo, absolutamente, con tarjeta o con el móvil, ¿no? Y luego además también está el problema de qué pasa si tenemos un problema con la energía, que la semana pasada, el jueves, ocurrió en Dinamarca, que hubo un apagón en una parte del país, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso, ¿no? ¿Qué pasa con que no te funciona Internet, no te funciona el móvil y no puedes pagar gasolina para el coche o no puedes pagar comida, ¿no? Y entonces, hace también unos días salió el kit de resistencia, que era muy curioso. ¿Un generador portátil o qué? Bueno, el kit de crisis, que llaman ellos, pues es un kit básicamente, sí, hombre, para una crisis de todo tipo, pero básicamente también para una guerra. En ese kit, los suecos, el gobierno sueco, recomienda tener billetes, coronas. Y claro, y además dice que en varias nominaciones, o sea, que tengas grandes, pequeños y medianos billetes, ¿no? Y claro, eso es curioso porque en este país solo un 10% de las sucursales de los bancos te aceptan el billete, recogerte tu billete y te entregan billetes.
O sea, es tan loco. 10%. Solo el 10%. O sea, tú vas ahí y dices, quiero sacar 1.000 coronas de mi cuenta. Quiero mi dinero. Y dices, quiero mi dinero. Efectivamente. Y te dice, pues yo le hago una transferencia donde quiera. Vaya a otro sitio, que esto es un banco. Claro, pero y entonces tienes que tener pues una cuenta, un móvil, un sitio donde tengas tu cuenta bancaria. Y entonces resulta que ha habido gente en Suecia, por dos lados, gente mayor, como contabas, que no se maneja con el mundo digital y que se siente excluida de todo el sistema financiero y de las finanzas personales, ¿no? Y luego también hay un colectivo importante que lo que no quiere es que su banco y las grandes operadoras como Visa y Mastercard o Apple Pay o Samsung sepan todo lo que haces durante todos los días de tu vida y hagan lo que quieran con esos datos, ¿no? Si te compras vino o libros o viajas, pues sepan perfectamente cuáles son tus costumbres y entonces decidan vendérselo a unos proveedores de esos productos y te conviertes tú en su mercancía, los datos. Ese producto. Marc. Hola Íñigo, aquí Marc desde Berlín. Hola, encantado de saludarte, Marc. La ciudad del cash. Exacto, eso es lo contrario, ¿verdad? Lo contrario. Pero una vez una sociedad como la sueca se ha digitalizado tanto, ¿cómo se vuelve al dinero en efectivo? ¿Cómo se organiza o cómo se está organizando Suecia logísticamente para recuperar el papel y la moneda? Bueno, pues esta es la gran cuestión que tiene el gobierno encima de la mesa y el Banco Central de Suecia. Y ellos lo que explican es que, admiten que no va a desaparecer la digitalización en ningún caso, porque la sociedad sueca además está muy digitalizada y le gusta muchísimo todo el tema electrónico, es muy avanzada en eso. Para ellos eso fue como una punta de lanza de progreso y de avance en los años, desde principios de los 2000, y ya lo tienen muy asumido, pero lo que quieren es que digamos que el circuito no se seque, ¿no? Y para que no se seque el circuito, los bancos tienen que empezar a admitir billetes y a repartir billetes, las tiendas tienen que admitir ese pago, sobre todo las tiendas de comida, las farmacias, gasolineras, transporte público, digamos, servicios muy básicos. Y entonces, claro, porque las tiendas lo que dicen es, oiga, yo admito efectivo, pero si luego el banco no me deja que lo ingrese, cuando acabe la jornada no me voy a quedar con un montón de billetes y me los llevo a mi casa. Entonces, el tema bancario, como siempre, es una de las claves de que funcione todo el circuito. Entonces van a hacer la ley, esta que sale, se debe aprobar el 15 de diciembre, porque hay bastante unanimidad en esto, no hay divergencia entre izquierda y derecha, y esa ley lo que va a hacer es la obligatoriedad, algo que existe en la zona euro, que es la obligatoriedad de poder pagar con efectivo. No en todas las tiendas, porque lo consideran imposible ya. Entonces hay un movimiento importante entre los consumidores para que no sea solo tiendas de alimentación y farmacias y poco más, sino que también sea restaurantes y tiendas y cafeterías normales y corrientes en las que uno pueda pagar con la corona sueca, ¿no? Fue muy curioso estar con la responsable de efectivo, una persona que se dedica a emitir billetes, y le preguntamos, ¿usted exactamente emite billetes para qué? Porque, casi no se usan, hay menos de un 15% de los pagos que ahora se están haciendo con billetes, ¿no? Y bueno, ellos dicen, es verdad, esto se nos ha ido de las manos, lo admiten, y somos vulnerables, ¿no? Tenemos un flanco abierto, ¿no? Hay una escena muy divertida en esta serie, ¿no? Has visto Celeste, está sobre un inspector de Hacienda, que de hecho el otro día entrevistamos a un inspector nosotros y nos contó anécdotas similares en donde van a una cafetería o a un bar, piden algo de comer y entonces cuando va a pagar intenta pagar con tarjeta y el dueño del bar dice, no cogemos tarjeta. Y entonces la inspectora dice, soy inspectora de Hacienda, como diciendo, esto está prohibido. Claro, hay un elemento de corrupción en el uso de metálico. Suecia es un ejemplo en ese sentido. Han eliminado la corrupción gracias a la digitalización. Bueno, ellos lo que admiten es que hoy en día, efectivamente, toda la digitalización elimina muchísima corrupción, sobre todo menor. Pero también nos contaban que la gran corrupción no se realiza con billetes ya, se realiza con criptomonedas. Claro. Y ellos lo dicen, hay un 40% más de dinero oscuro que se maneja con criptomonedas que el que se puede manejar hoy en día llevando billetes, que es complicado, pesado e incómodo, y entonces, pues ellos
saben que es así. O sea, es decir, para España, por ejemplo, yo sí creo que hubo una percepción de que afloró mucha economía sumergida después del COVID con el uso de la tarjeta, y está claro, ¿no? Pero lo que nos decían es las grandes redes de dinero negro, de mafias, de tratas, eso maneja mucho más criptomonedas, ¿no? Y bueno, o sea que sí, que tiene su parte buena, desde luego la digitalización no lo puede ocultar nadie, pero el problema no es eso, es acabar con ello, ¿no? Es decir, que no haya nunca billetes para alguien que tenga derecho. Decían, además ellos, la plataforma esta que está en contra, dice que es un derecho ciudadano a no tener una cuenta bancaria y a pagar con sus billetes lo que le dé la gana, ¿no? Y contaban anécdotas del ascensor y de la escalera. Decían, bueno, cuando se inventó el ascensor, la gente no quitó las escaleras. O sea, las escaleras siguen estando, y hoy en día siguen estando, y además son las que se usan en emergencias, ¿no? O sea, que ellos lo ven así, o sea, y ven que hay un movimiento pues de las grandes corporaciones de los pagos, que además son todas extranjeras, que es algo que también preocupaba a los suecos, están en manos de compañías norteamericanas, Visa y Mastercard, para un tema como el sistema de pagos, ¿no? ¿Qué crees que este debate sobre el regreso al dinero en efectivo o la preservación del dinero en efectivo pese a los avances de la digitalización, crees que este debate puede plantearse en países como España, por ejemplo? Bueno, en España el tema está sobre todo en el acceso al efectivo. Ahí es donde hay un problema que también coincide, como en Suecia, en las zonas rurales, personas mayores también que se les obliga a hacer todo de forma digital y no quieren o no saben. Y eso está ocurriendo en España, está así focalizado. En Europa, la norma del Banco Central Europeo es que el efectivo tiene que aceptarse en los comercios. También hay una norma de comercio del gobierno español del año 22 por el cual es obligatorio aceptar efectivo en las tiendas, ¿no? Entonces, lo que yo creo que es que puede ir en paralelo a estas obligaciones, que también existían en Suecia en principio, puede ir la sociedad. O sea, yo creo que todos usamos cada vez más el móvil para pagar y, yo qué sé, el reloj o el plástico de las tarjetas, y llega un momento en que los bancos se dan cuenta que es mucho más rentable no usar billetes, porque los billetes son caros de manejar, son incómodos, son costosos en todos los sentidos, hay que registrarlos y tal, tiene un montón de inconvenientes, y yo creo que un movimiento que parece bueno, porque desaparece el dinero negro, se puede acabar convirtiendo en un problema. O sea, yo lo que creo es que la clave es que perdure los dos sistemas, ¿no? Y el que quiera use uno y el que quiera use otro, ¿no? Pero que no te lleguen a imponer, porque al final, digamos que los bancos se dan cuenta de lo que se ahorran, y claro, dices, bueno, ¿un 10% de los bancos aceptan el efectivo en Suecia? Pues sí, aquí, pues eso, aquí es impensable. Pero eso ocurre, y ha pasado parecido en Noruega, que también ha tenido que tomar medidas. Ha pasado algo también parecido en Dinamarca, y también están legislando, y esto no pasó en Finlandia, que es vecino de Rusia, y desde el principio dijo, no, yo quiero euros y quiero estar bajo el paraguas del euro y tener una reserva siempre con metálico, ¿no? Ahí el euro es muy simbólico en Finlandia, pero hay un elemento nacionalista en la moneda. Ellos estarían dispuestos a saltar al euro, por ejemplo, o al dólar incluso. Bueno, yo supongo que al dólar no, pero al euro sí. El euro, ya te digo, o sea, el Partido Liberal, que está coaligado con el Partido Conservador, sí es partidario de volver o sea, de ir al euro y dejar la corona. Y hay un tema efectivamente nacionalista, una costumbre, una historia. Bueno, además te contaban curiosamente que el Banco Central de Suecia fue el primer banco de Europa en emitir un billete en el año 1661, ¿no? Y ahora ya no les sirven de nada los billetes. Bien por ellos, pero tampoco vale de mucho. Efectivamente, ¿no? Pero sí que hay algo nacionalista. Ahora, que yo creo que el tema de Rusia y el temor a Putin y a sus derivadas puede hacer que eso cambie, ¿no? Sí, claro, Suecia ha entrado en la OTAN, ¿no? Con la amenaza efectivamente de Rusia. ¿Tú ves que es probable o plausible una entrada en el euro de Suecia próxima? Pues ahora, por lo que parecía, el Partido Conservador no está por la labor y está por, de momento, sacar esta normativa, intentar reactivar un poco el uso de los billetes y, claro, crear un sistema por el cual, si hubiese un apagón o hubiese un borrado de repente de datos,
que obviamente no es nada fácil que ocurra, pero es una posibilidad que los miembros del gobierno lo reconocen como un tema que está ahí sobre la mesa y que ellos vieron a partir de eso, de la invasión rusa, porque es que en el 2018 una dirigente del Banco Central dijo que Suecia se iba a convertir en el primer país del mundo sin efectivo, sin nada de efectivo. Y es curioso cómo en relativamente poco tiempo han vuelto para atrás y percibes perfectamente la preocupación en ellos. O sea, que no es algo teórico que se plantean para dentro de un lustro. No, o sea, es una ley que sale ya en 14 días y que van a intentar otra vez que el sistema funcione. O sea, que yo creo que depende. O sea, a tu pregunta, Marc, pues yo creo que como tengan ataques y tengan problemas, igual que han entrado en la OTAN y no pensaban jamás entrar en la OTAN, pues igual entrar en el euro es mucho más inocuo, ¿no? que algo militar, ¿no? Tú pagas con teléfono también, ¿no? Yo pago con teléfono, la verdad. Yo me estoy olvidando de cómo son las monedas casi. Sí, pero he de decirte que después de este viaje he empezado a ir más al cajero. ¿Ah, sí? Y he sacado más veces billetes que casi que nunca, porque... ¿Te gusta palparlos? No, es que, bueno, siempre pienso que de repente un día abres el móvil y tu aplicación del banco se queda en blanco, y dices, bueno, pues vaya problema, ¿no? Entonces, o sea... que al final Internet y la tecnología es un avance increíble y está clarísimo y yo lo hago todo también así, pero bueno, pero está el riesgo, ¿no? Ya sé que hay sistemas de seguridad, los banqueros me dirán. Claro, y es muy tranquilizador saber que tu dinero está en el banco. Lo que no tranquiliza mucho es saber que el banco no tiene dinero, como pasa. Efectivamente, eso es muy impresionante, ¿no? Y que no ves una corona en todo el viaje. Y claro, pues nada, al final es un poco un mundo al revés, ¿no? De que los bancos ya no quieran el efectivo, ¿no? Pero bueno, ahí está el problema, ¿no? Habrá quien nos haya escuchado y haya pensado en el colchón, en el viejo colchón. Nos ha acompañado en Radio Madrid Íñigo de Barrón, que durante más de 20 años fue corresponsal financiero de El País, sigue colaborando con el periódico y de vez en cuando se pasa por el estudio. Te lo agradezco, Íñigo. Gracias por la explicación, cuídate mucho. Muchas gracias a vosotros, un abrazo, hasta luego. Es decir, que en Berlín tú, Marc, de vez en cuando tienes que pedir que alguien te preste unos euros o te das media vuelta y te tienes que ir a un cajero. Sí, esto, lo que decía Íñigo, que él ha hecho cuando ha vuelto de Suecia, yo lo he hecho cuando he llegado a Berlín, de empezar a manejar mucho más dinero en efectivo del que manejaba antes, porque no tengo más remedio. Mira, ya sabemos qué regalarte para Navidad, un monedero. Marc Bassets, desde Berlín, un abrazo. Un abrazo, gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.